Hola, bienvenidos a Pigcast. Mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde hablaremos de sostenibilidad. Y para esto tengo el gusto de que nos acompañe la doctora Marielena Trujillo, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de la Porcicultura. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para este episodio. Y antes de comenzar con nuestra charla, me gustaría que nos platicara un poco más acerca de su extensa trayectoria. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación en estar en este podcast. Para mí es un honor poder conversar con ustedes y bueno, y que puedan escucharnos, vernos, lo que sea por estos medios virtuales. Es, como diría yo en mi época, muy padre que podamos comunicarnos, dar mensajes que quedan grabados y si hay alguna duda, pues que nos consulten, ¿no? Esa es la parte. Bien, pues no hay mucho que decir de mí, pues soy María Elena Trujillo, trabajo aquí en la universidad, me he dedicado a trabajar líneas de investigación durante toda mi vida en relación a la porcicultura, en específico lo que son sistemas de producción, reproducción y los temas actuales que tenemos ahora, que es la parte de la sostenibilidad y bienestar animal, ¿no? Que es lo que traducido en otras palabras de décadas atrás, de decir zootecnia, y en la zootecnia metíamos muchas cosas, pues ahora ya tienen nombres precisos, yo diría, de lo que veníamos haciendo, y ya lo podemos dividir, ¿no? Yo diría, en mi época decíamos Gramse, ¿no? Y metíamos todas estas cosas, y quedaba algo en el Gramse, que era manejo, y el manejo era, ay, pues ¿quién no va a saber manejar un animal? Llévalo para acá, llévalo para allá y demás. Pero ahora hay indicadores, hay cosas que tenemos que clasificar, dimensionar, y entonces empiezan a tener ya sus dos dimensiones muy marcadas en el manejo, que es el bienestar y es la sostenibilidad, ¿no? Que eso es a lo que nos lleva actualmente, ¿no? O sea, no es que no lo viniéramos haciendo, pero lo tenemos que ir especificando, midiendo, que es una de las cosas muy importantes, no dejarlo nada más de ya lo hice, ¿no? Ujú. Sí, excelente, sí. Y en ese sentido de que todo va evolucionando y que necesitamos irle diciendo a las cosas exactamente por su nombre, doctora, y entrando ya en materia, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Muy buena pregunta, Raúl. Sostenibilidad hay que separarla de algo que nos es más fácil decirla, y yo no estoy peleada, pero la gente decimos dos palabras cuando queremos decir sostenibilidad, ¿no? Una es sustentabilidad y la otra es sostenibilidad. En realidad, en inglés, la palabra viene y la traducimos, a veces hay palabras que nosotros traducimos al español que nos suenan parecido, ¿no? Y entonces se nos queda más fácil y creemos que están bien traducidas en la realidad, ¿no? Entonces, sustainability es muy fácil decir sustentabilidad en realidad, pero el contexto que ellos lo manejan en inglés, pues es sostenibilidad. Que se haya acuñado las dos palabras en español es lógico que se haya dado, porque nosotros sí teníamos la palabra sustentable, ¿no? Y sostenible, las dos palabras existen en nuestro idioma, y en este contexto de esta mala traducción, se fue dando más a esa sustentabilidad, y la gente cuando habla de un beneficio al medio ambiente, un cuidado al medio ambiente, entonces esta parte se quedó como, esa es la parte que quieres hablar. Y cuando quieres hablar de sostenibilidad, entonces ya métele las tres dimensiones que serían, ¿no? Entonces, pero si yo meto las tres dimensiones, entonces sustentabilidad estaría dentro de sostenibilidad. ¿Cuáles son estas tres dimensiones de la sostenibilidad? La parte del medio ambiente, que es la que estaba hablando yo, la parte social, que involucra a todas las personas, sus tradiciones, sus formas de vida, su parte económica, personal, ¿sí? Su cultura, sus derechos laborales, todo ese tipo de cosas, y la parte económica, ¿no? Que siempre en esta vida, si no hay dinero, si no hay ganancia, difícil de manejarlo, ¿no? Entonces, sostenibilidad, regreso ya para poderte, después de esta amplia explicación,
es realmente producir con respeto al medio ambiente, a la economía y a la sociedad, tratando de mantener sin afectar a nadie en estas tres dimensiones y poder producir eficientemente y no dañar el futuro de nuestro planeta, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de producción pecuaria en general de todas las especies, pues me queda claro que estamos por arriba, por abajo, estas tres dimensiones las vivimos diariamente. Entonces, sostenibilidad sería eso, ¿no? Cuidar estas tres dimensiones que en cualquier sistema productivo agroalimentario las tenemos. Exacto. Perfecto, doctora. Esa era parte de la otra pregunta que ya nos contestó qué se buscaba con esta producción sostenible, pero ahorita actualmente hablamos de ponerle los nombres exactamente a las cosas. Usted comentaba al principio que no es que no lo hiciéramos, pero ahorita ya necesitamos irlo midiendo y tener la certeza de que lo hacemos. ¿Por qué es importante en la actualidad la sostenibilidad? ¿Por qué se le ha dado tanto énfasis de algunos pocos años para acá a este concepto, doctora, de la sostenibilidad? Mira, yo creo que no, de los últimos años nos llegó ya a nuestro idioma y lo empezamos a manejar, pero no es nuevo, no es algo nuevo. Yo te diría fuerte, como sistemas de producción, empieza en los años 60 del siglo pasado, o sea, bueno, no fuerte, empieza en los años 60 del siglo pasado, manejando, me voy a traicionar a mí misma, en los años 60 y decir la parte de los hippies y este tipo de cuida el ambiente y ese tipo de cosas, ¿ok? Y ahí empieza, o sea, ahí empieza esta situación del medio ambiente y pensemos y todo el mundo los veíamos como extraños, bueno, yo era muy chica, pero la cultura, las películas que vemos se veían como extraños. En realidad ahí empieza esa cultura como de grupo, porque siempre hubo gente que lo cuidaba, toda la vida, ¿no? O sea, Darwin, bueno, ¿qué te puedo decir? Y entonces, pero empieza como una cultura en ese tiempo, ¿no? Se fue como un tipo de un grupo social que lo fue manejando, aparece los grupos verdes, aparece todo este tipo de cosas, entonces, pero no tenía un nombre tal cual, es decir, sostenibilidad, ¿no? Para los años 90 en Europa ya se empiezan a marcar en los sistemas productivos de aves y cerdos principalmente, se empiezan a manejar y se empiezan a restringir ya situaciones. Lo más fuerte que vimos en ese momento nosotros desde acá, desde otro continente, era la parte de bienestar, ¿no? Que en los años 60, en 1965, 66, no me quiero traicionar a mí misma, se marcan, por ejemplo, las cinco libertades, ¿no? No tampoco es algo nuevo, y sin embargo decimos, uy, ya estoy actual, manejo las cinco libertades, y es un término que sale en 1965, 66, ¿no? O sea, 60 años, ¿no? Y ahí estamos diciendo, es nuevo, lo estoy cumpliendo, hace 6 décadas nada más, ¿no? Entonces, pero en los años 90, regreso a los años 90 en Europa, es muy importante porque es en la parte de bienestar, se empiezan a hablar de las no jaulas, ¿no? Y ahorita aquí en México diríamos, bueno, ¿qué porcentajes de las no jaulas? ¿No? Me lo puedo decir con un dígito seguramente. Pero ya llevamos 30 años atrás, ¿no? Entonces, no es nuevo, es algo que se viene normando, se viene legislando, se viene haciendo conciencia. Otra modo paralelo en los sistemas productivos en general, no los agropecuarios, pues empieza en los años 90 nuevamente cuando salen los objetivos del milenio. ¿Qué son esos objetivos del milenio? De que se veía un nuevo siglo y bueno, entonces había que iniciar, es como pasó hace 120 años, cuando llegaron 1900, pues para el 2000 se tenían que acuñar cosas y se manejaron ciertos objetivos, pero quedaron varias cosas por fuera y, y entonces ya entra la ONU y entonces marca los objetivos de desarrollo sostenible que trabaja con los del milenio y en el año 15 empieza ya a sostenerlos como una meta de 15 años, prácticamente que era el 2030, y entonces marca un momento de evaluación, de cierre, de qué se logra en 17 objetivos. Dentro de esto se acuñan, obviamente, la situación del medio ambiente, la social y la económica en 17 objetivos, más de 150 metas,
para seguir trabajando cada quien en su punto, ¿no? Entonces, repito, es un trabajo consistente de muchos países, de muchas instituciones que empiezan a trabajar y que esto, al permear hacia los gobiernos locales o nacionales en diferentes países, en Europa es imposible hacer muchas cosas ya si no se piensa en cubrir la normativa, si no se piensa en el qué puede suceder y se ha sacado provecho, yo diría, por ejemplo, con las economías circulares, de que ya no veas que voy a producir carne, sino todo tu entorno que más puedes producir, ¿no? Cosas de ese tipo se empiezan a manejar. Entonces, repito, no es algo nuevo, es algo que veníamos haciendo y éramos como ciegos, yo diría. Yo era ciega, ¿no? Veía nada más en un solo carril, en una sola banda, hablando de cerdos, pero en realidad tenía tres o cuatro que por mi falta de capacidad, visión, no las veía y ahora hay que voltear a verlas, ¿no? Sí, Ujú. interesante el concepto que menciona, doctora, desde los 60 finalmente sí lo veíamos a lo mejor como algo lejano o de una sociedad que buscaba algo totalmente diferente al resto de la población, ¿no? Así se veía ese movimiento hippie, por ejemplo, que usted comentaba. Y en los 90 también, además del bienestar, pues mucho se habló del uso, empezó a restringirse el uso de antibióticos en producción animal, igual en Europa, ¿no? Y todo eso nos ha venido modificando de alguna forma la manera en que producimos acá, porque va habiendo restricciones para exportación, para el comercio. Usted comentaba al principio también de que todo es negocio, finalmente necesitamos comercio y estas limitantes que se han dado pues afectan la forma de producir y la forma de comercializar. Y no nada más en Europa, en Estados Unidos vemos ahorita con las iniciativas de un estado en los Estados Unidos que es California, que va a restringir también la comercialización de productos cárnicos en ese país y nos va a afectar a nosotros. Entonces, viendo todo este panorama global, ¿cómo aplicar estos conceptos de sostenibilidad en la producción porcina, doctora? Cómo encajarlos? ¿Cómo tratar de convivir con ellos y cumplirlos? Porque finalmente nos van a afectar. Sí, efectivamente, nos van a afectar momentáneamente porque sabemos evolucionar, porque somos capaces de brincar retos, somos personas que nos ponemos metas, las queremos alcanzar y ponernos una más, ¿no? Creo que esa es una característica del humano, pero en la parte de los latinos la tenemos muy clara, ¿no? Este, nos enojamos porque la selección nacional perdió ayer, ¿no? Nos devastamos, pero salimos adelante, ¿no? Esa es la realidad y nos sabemos reenfocar. Eso es importante de verlo, ¿no? Y en la parte de producción ha sido así. Me remonto nuevamente, por si las personas que nos escuchan han vivido largo en la porcicultura como yo, y entonces, bueno, veamos, yo que nazco en la porcicultura en los años 80, a mí me convencieron de pasar a jaula, ¿no? Porque los animales iban a pelear menos, porque el sistema iba a poder tener un mayor inventario de semovientes, los animales iban a ser más productivos, en la búsqueda de que los genetistas y los nutriólogos iban a buscar una mejor genética y una mejor alimentación con mejores calidades de alimentos, mayor variabilidad, usar sustancias, antibióticos para lograr una mejor porcicultura. Yo quedé convencida de que ese era el camino que se iba a seguir y se siguió tal vez por 3 décadas, ¿no? Esa es la realidad. Ahora hacemos un medir, y eso es importante, ¿no? Detenerse, ver qué sucedió en varias décadas y la experiencia de otros países y nos proponen ahora cambiar, ¿no? Regresar a esta situación debería de estar en corral. Bueno, eso me va a llevar a que el inventario de animales sea menor en la granja, pero también me dieron una mejor genética actualmente. Ya no estoy con 8, 10 lechones, 12 lechones. Ahora se habla de 12 para arriba, ¿no? Hasta 20, ¿no? Esa es la realidad. En algunos sistemas logran tener más de 16, 18 lechones destetados, no en todos. Creo que en esta parte todavía tenemos que trabajar muchísimo estos alimentos maravilla. Y viene un nuevo reto, ¿no? Que me voy a detener en uno de tus comentarios. Un nuevo reto que dice, pero ahora hay que hacerlo sin antibióticos, ¿no? Porque hay ya investigaciones donde nos dicen que en 2035, sí, 35,
más de 10 millones de humanos van a ser resistentes a los antibióticos, y entonces no va a haber quien le cure de una diarreíta a un humano, ¿no? Y entonces pueden morir, obviamente. Esa es la preocupación, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Reaprender en nuestros sistemas productivos en la aplicación de antibióticos. Si se van a dar, ya no darlos indiscriminadamente. Si se tienen que retirar, sí garantizar el retiro. O sea, nos enseñan a ser más ordenados, a mi manera de ver. Ese es el reto de ahorita, ¿no? Sernos más ordenados en la parte de antibióticos, en el tipo de alimentos que vamos a tener, con una genética mejorada. Entonces, si yo aplico, y regreso a la pregunta original, no crean que se me olvidó, a la parte de cómo aplicamos la sostenibilidad en los sistemas, todo esto es estarlo aplicando, ser en la conciencia de lo que voy a aplicar como un antibiótico, de la genética que yo voy a tener, de que sí voy a producir el producto, de que el producto va a ser inocuo, que siempre lo hemos tratado de hacer, pero ahora no lo van a medir, nos lo van a indicar. Y me brinco a la otra parte, a las otras dos partes, en el ambiente, ¿no? En el ambiente ahora se ve, por ejemplo, nosotros recibíamos las descargas residuales, digas el excremento de las granjas, ¿y dónde la tiro? ¿No? Ahora eso ya en Europa está normado, no la puedo descargar en cualquier lado. En México ya empiezan a haber estudios puntuales en algunos estados del país y ya no se va a tener que hacer. Regresándome a que en Europa van 20 años adelante en ello, ellos ya y aquí ya estaba esa tecnología de separarlos en líquidos y sólidos, pero ahora el sólido le quitan el amonio, le quitan el nitrógeno, miden en el ambiente la huella de carbono, el gasto hídrico y qué quedó en nuestro suelo y qué permeó hacia los líquidos que se van a hacer. Todo esto, estos temas, esta tecnología, la vamos a tener que aplicar. Sí, sé que muchos de los que nos están escuchando van a decir, yo ya separaba líquidos y sólidos, sí, ¿y qué pasaba ya separado con ellos? ¿No? Entonces, ahora ya no es nada más separarlos, sino qué va a pasar y a dónde va a ir a dar esto, ¿no? En Europa nos explican que ellos precisamente deben de tener una cantidad de excremento que se puede quedar en ese mismo región, zona o país, y la demás la van a tener que sacar de ahí, ¿no? O sea, la van a tener que utilizar de diferente forma, ¿no? A mí no me encantaría pensar que vamos a hacer el núcleo de descargas residuales de otro país si no hacemos algo, o de una zona a otra zona porque esa zona no tiene cerdos y entonces no le preocupe. Creo que todo esto vamos a tener que ir haciendo una conciencia y entonces el sistema porcino va a tener que ir aplicando. La otra situación es la social, ¿no? Pues habrá quien le encante tener una mascota en su casa, pero a lo mejor al vecino no le encanta, ¿no? O sea, seguramente ustedes en sus casas oyen ladrar a un perrito y pueden ser, lo aprecien el que el perrito ladra por estar contento, pero a lo mejor porque está solo, cada quien va haciendo una idea, eso es lo que quiero llevarles, ¿no? Y eso pasa con las granjas, ¿no? A mí me podrá llamar la atención que haya una explotación animal cerca, pero a otras personas les puede molestar. Y entonces esa parte social de la cultura de que yo me siento incluido o afectado es otra parte de la sostenibilidad que tiene que ver de decir, a mí me está afectando. Entonces esas personas pueden sentirse afectadas o incluidas. Esa visión, nosotros que trabajamos en los sistemas, pues hay que tratar de que esas personas se sientan incluidas, no excluidas, en sus tradiciones, en su parte social y en su parte ambiental, que sería la siguiente que tendríamos, ¿no? Es que las moscas, es que el olor, es que a mí se me hace que están tirando cosas que no deberían de tirar. Todo eso se tiene que empezar ya a ver con indicadores. Entonces el sistema productivo encaja, como todos los sistemas, aunque estén produciendo un clavo, igual un kilo de carne, se tiene que medir todo este tipo de cosas para no afectar a la gente que está alrededor y que no hay que olvidar que son los consumidores, al fin y al cabo, ¿no? O sea, de nuestro producto y como bien dicen, mejor hay que tenerlos de nuestro lado y hablen bien de mí a que hablen mal de mí. Eso es lo que la sostenibilidad trata de, a través de indicadores, mejor nadie hable de nada, pero yo te lo mido. ¿Sí? Claro, claro. No hay como tener el sustento de lo que se está haciendo y Exacto. no quede de forma subjetiva, doctora. Usted ha Ujú. varias cosas importantes que podemos aplicar en producción, que obviamente van de la mano de la tecnología. Habló de la mejora genética, habló de la mejora en la nutrición, instalaciones también mucho que ver.
Pero ¿qué más necesitamos hacer para que un negocio como es la porcicultura, la producción de proteína de origen animal, sea rentable en este ambiente de cada vez más restricción, si lo queremos ver así, o medición de, de los puntos de la sostenibilidad, doctora? Mira, yo creo que algo que podemos hacer y otra cosa es que nos afecta en muchas situaciones. Yo al venir para acá veía en la primera página de un periódico del precio del dólar, ¿no? ¿Cómo está afectando el precio del dólar o favoreciendo el precio del dólar? Depende de quién lo diga, ¿no? El gobierno podrá decir que es maravilloso, que logró niveles bajos maravillosos, pero los sistemas productivos de cualquier cosa que esté produciendo que importaba materia prima o que exporta de su producto, pues están siendo severamente afectados porque el país se volvió caro, ¿no? Se volvió caro o se volvió poco, y de poco interesante, ¿no? Para los que están en el extranjero, porque al ser un precio barato para nosotros, un dólar barato para nosotros, un precio caro para ellos, pues mejor se van a donde mejor compren y está siendo Brasil, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, esta parte creo que nosotros no podemos meternos mucho, ¿no? ¿Qué pasa con las granjas que estaban exportando, que ya no están exportando? Pues van a meter su producto aquí a México, es obvio. Pocos exportan, mencionabas tú hace unos minutos, hacia California, la parte de la legislación o propuesta, no proposición, como dicen 12. No tenemos que mantener ciertos sistemas para poder seguir exportando para allá, bueno, las granjas que lo hacen. Esta parte pues, se tienen que reingeniar, ¿no? Ahorita si quieres hablamos de la Prop 12 puntualmente. Pero es este punto, ¿no? Que en dónde realmente puedo incidir y dónde no puedo incidir yo. En lo del dólar me queda claro que no podemos hacer mucho y nos está afectando muchísimo a todos los sistemas productivos. Sí en la parte técnica que nos toca a todos nosotros, que son al interior de nuestros sistemas de producción, ¿no? Sí cumplir con todas estas normas, este manejo, estas recomendaciones que el consumidor nos puede exigir, ¿sí? Yo ya dije recomendaciones y me pasé a exigencia rápidamente, pero tratar de tener ese mejor producto y entonces entrar en lo que estamos tratando de hacer a través del instituto, de decir, quitemos ya el mito si no vamos a las realidades, ¿no? Veamos la realidad de lo que tenemos que hacer, qué producto estamos produciendo y tratar de enseñarle a la gente que el cerdo de ahora no es el mismo de hace 60 años, que se mejoró en todos los sistemas. No querer competir con la carne de res, ¿no? Porque ellos ya tienen sus propios problemas y su propio mercado. No somos un producto para decir, vamos a hacer como la carne de res. No, creo que la carne de cerdo es mucho mejor y cada quien tiene su nicho, su gusto y sus situaciones. Entonces, no ser el objeto de querer ganarle la carne de res, ni decir le voy a ganar al pollo porque la gente lo consume porque es más barato, esa es la realidad. Somos carne de cerdo, somos productores de carne de cerdo, centrarnos en eso, hacer la mejor carne de cerdo con la genética que tenemos, con el alimento que tenemos, con los excelentes técnicos y trabajadores que tenemos en las granjas, cubriendo todas las necesidades que nos pide el consumidor en bienestar y en sostenibilidad y entregando ese producto. A mí me encanta ver la carne en corte de cerdo actualmente, que es sin grasa, ¿no? La grasa entreverada que debe tener, el color que estamos buscando homogéneo, que se ha trabajado mucho genéticamente, y enfocarnos a esa parte y dejar a las otras dos especies de su lado y llevarnos nuestro carril a llevarla nuevamente a ser la carne más consumida y quitando todos esos mitos y hablando de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno. Y creo que eso es lo que necesitamos hacer ahorita. Y cada vez que nos diga alguien de sostenibilidad, entender que lo tenemos que hacer, que sabemos medirlo, que somos respetuosos, repito por quinta vez, con la parte social, con la parte económica y con la parte ambiental, que estamos siendo conscientes con ellos, que somos respetuosos con todo ello y vamos a ayudar a lograr que esta carne cada día sea mejor, ¿no? Perfecto. Sí, sí, yo creo que necesitamos nosotros construir nuestro propio mercado de fortalezas y no hablar
de otras, ¿no? O sea, Exacto. enfocarnos en lo que nosotros sabemos hacer, que es la producción de carne de cerdo, doctora. Coincido totalmente con usted. Sí me gustaría tocar el tema de la propuesta 12, pero antes, este concepto también que se ha acuñado, doctora, de una sola salud, del One Health, ¿se inserta dentro de esto mismo o es un movimiento aparte? En realidad crecieron separados y fue muy importante que entendiéramos lo de One Health o una salud. Y ahora ya, fíjate que hace, no sé, unos 5 años ya se maneja otro término en Europa, ¿no? Que es salud global, ¿no? Porque One Health o una salud se manejaba el humano y el animal, ¿no? Esa interacción entre ellos, cuidando cada quien sus aspectos y la parte que nos acercamos mutuamente los dos, ¿no? Que estamos los dos en el mismo planeta, eso me queda claro, y nos consumimos al otro. Esa parte la entendemos muy fácilmente con su salud sola y juntos para la mejora de las dos especies ahí, bueno, de los dos grupos. Sin embargo, a la hora, si se fijan en ese punto, quedó fuera el medio ambiente y la economía, ¿sí? Quedó por fuera. Y entonces lo que están manejando en Europa ya es salud global, ¿no? Donde ya entra ahora sí la sostenibilidad con todas sus vertientes y entonces se está manejando ya 3 o 4 círculos que se llevan entre ellos y ahora ya salud global. Definitivamente sí quedó por fuera en un inicio en una salud, pero personas que son expertas en la parte del medio ambiente decían, bueno, es que si es la evolución de la enfermedad, de la virología, de este tipo de puntos, sí se está considerando, pero no se marcaba, sino nada más como el efecto refractario en ambas. Y ahora ya no, ya entra en un círculo más y déjenme decirles que está en medio de las dos, ¿no? Entonces, y ya se llama salud global actualmente. Ujú. Perfecto. Gracias por la actualización en ese sentido, doctora. Y entonces sí, me gustaría que nos platicara más de la propuesta 12. La propuesta 12 es pues, algo que se veía venir y sale en California de inicio. Se habla de posibles modificaciones para 12 estados más en Estados Unidos, donde se ciñe solamente sobre la hembra, ¿no? Que ya se veía venir, ¿no? Es el animal que más se le está cuidando, no toca ninguna otra animal de crecimiento en la granja y todos los puntos o los 2 puntos importantes que maneja hacia ello es obviamente ya no la jaula, el espacio que se le da a la hembra en corral pasa a ser, déjenme decirlo así, lo doble de lo que le estábamos dando a los animales y dándolo en corral. Esos son 2 puntos importantes que de alguna manera se venían entendiendo que venía pasando esta situación, ¿no? El doble de espacio, porque ahora ya no se manejan en las granjas nada más el espacio de área sucia y área limpia, sino ya hay más tipos de espacios en el mismo corral, el dinámico, el social, todas esas cosas que se están midiendo, entonces se requiere más espacio, el espacio de revisión de la persona que va a entrar, todos esos aspectos se tienen que medir dentro del corral donde están midiendo y entonces sale esta propuesta de si no se cumple, no pueden comercializar carne en California, Estados Unidos. La otra situación ya más técnica para nosotros es que los animales en el área o en el tiempo de servicios o inseminación artificial que se le da a la cerda no deben de permanecer en jaulas, y se le está dando en jaula, que así dice, no debe permanecer más de 6 horas en ese lugar. A las 6 horas debe de retornar el animal al corral. Si esto se va a hacer 2 veces al día o 3 veces al día, este manejo, como vaya a ser, o por 2 días, como vaya a ser en la granja, tendrá que sacarse el animal, darle la inseminación o dárselo en el mismo corral y quedarse en el corral. ¿Sí? ¿Qué es lo que veníamos haciendo nosotros? Le dábamos el servicio o estaba en un servicio en jaula, la dejábamos durante todo el tiempo en el servicio en la jaula y después tal vez inmediatamente o días o semanas después las pasaban a corral. Ahora no, tiene que pasar a las 6, máximo 6 horas, regresarla y ya. Lo que algunas granjas sé que van a hacer en México es dárselo directamente en el corral. Tendremos que capacitarnos para hacer esa parte en corral y darla, ¿no? Prácticamente lo más importante de lo que está manejando ahorita California, su fecha límite para cubrir a las empresas que estén dispuestas a vender, a comercializar en California, es antes del 1 de julio deben de cumplir esto o inscribirse en una situación de autoevaluación
y tener 6 meses para hacerlo. Pero a partir de diciembre, enero, ya no lo pueden hacer si no cumplen con ellos. No podrán comercializar carne en Estados Unidos o en California. Ok, importante esto. Ahorita que comentaba esta forma de inseminar a las hembras en corral, yo creo que a los que nos tocó el nacimiento de la inseminación artificial en México hace más de 30 años, nos tocó ver eso, ¿no? No se inseminaba en jaula, se inseminaba directamente en corral porque ahí se recibían a las hembras destetadas y ahí Exacto. la pachanga, ¿no? Pero se Exacto. puede hacer. Pero Entonces, aprendimos, pero desaprendimos y sí, ahora hay que recapacitar a la gente, ¿no? O sí hacerlo es. en una jaula de manejo específica y volverla a sacar, ¿no? Sí, aquí vamos a tener que hacer uso de la tecnología y lo que se está haciendo en otros países va a ser importante para poderlo replicar acá en México, pero sí, finalmente hace más de 30 años ya se hacía en corral, ¿no? Exacto. Albores de la inseminación artificial. Y para finalizar, doctora, usted comentaba al principio lo de la zootecnia. Para los que llevamos también mucho tiempo en esto y que aprendimos el concepto de zootecnia puro, como el obtener lo máximo de los animales en el menor tiempo y al menor costo, ¿cómo integrar la zootecnia con la sostenibilidad? Hablando de que, o bienestar animal más bien dicho, ¿no? Yo siento Ujú. que si queremos ser totalmente eficientes, a lo mejor no se pelea un poco con bienestar. ¿Cómo compaginar esto, doctora? Interesantes los conceptos, doctora, y me surge la duda para los que llevamos ya algunos años en este negocio interesante de la porcicultura, que aprendimos un concepto de zootecnia como el obtener el máximo de los animales en el menor tiempo posible, al menor costo. Esto, cómo integrarlo, cómo convivir con bienestar animal, con sostenibilidad bajo el esquema de producción actual que nos está exigiendo el mercado, doctora. Un buen cierre para una pregunta de ese tipo realmente. Yo te diría, a ver, dices en costo y tiempo. Ver, si yo me voy al costo y veo las instalaciones y pienso en jaulas, en realidad cuando pasamos de corral a jaula era al revés, ¿no? O sea, teníamos que invertir en las jaulas, entonces se tuvo que invertir, ¿no? O sea, en una instalación. ¿Cuál fue el fácil entendimiento de que en vez de tener 100 cerdas, iba a meter 150 cerdas, ¿no? Entonces, convencer al productor que en el menos espacio íbamos a tener más cerdas con la misma producción, pues fue un fácil entendimiento, ¿no? De esa situación. Ahora nos vamos al revés, ¿no? Pero se invirtió dinero, eso fue importante. En las jaulas cuestan, ¿no? Y el corral, la inversión por el corral es menos de la mitad, ¿no? Eso es la realidad, pero requieren más espacio. Y los animales ahora con la PROC 12, cuando se vayan llevando a eso, pues son menos todavía en un corral, ¿no? Entonces, en realidad, si lo vemos en el sustento de una granja nueva, la inversión por instalaciones sería menor, ¿no? Por una granja que ya hizo la inversión en jaulas y ahora va a tener que retirar las jaulas y meter corral, va a tener que tener menor inventario. Espero que me esté dando a entender. Entonces, para el retirar un material que a lo mejor yo le tenía que dar mantenimiento, no voy a invertir en el mantenimiento, voy a pasar al corral, pero voy a tener que acondicionar. ¿A qué voy? En ambos se tuvo que invertir. Esa es la realidad. En uno incrementé el inventario, en el otro no, lo voy a tener que disminuir. Esa es una realidad, ¿no? Pero hay una gran situación, ¿no? Que no se está mencionando en esto. Las cerdas de aquella época, las cerdas de esta época, eran cerdas que, como bien dijimos, producían de 8 a 12 lechones, ¿no? Y cambiamos al sistema jaulas con 8 a 12 lechones. Pero ahora vamos a tener cerdas que van a producir más, ¿no? O sea, hablemos hasta 20, ¿no? Esa es la realidad de ahora, ¿no? El promedio nacional no llega a 20, pero sí estamos en un 12, 16 tranquilamente, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces estamos produciendo más, lo cual se justifica en la venta de los animales. Nuestros animales en el tiempo, ahora vamos a meterle el tiempo, la parte de servicios y gestación no le puedo mover. Esa es la realidad. Inclusive la lactancia nos estamos yendo ahora, estamos regresando hasta 28 días o 4 semanas, porque la cerda, hay otro efecto que tenemos ahorita de la genética que tenemos, y del sistema de alimentación y el calor que cambió también y todo eso,
que la cerda no está durando tantos partos, ¿no? Estamos teniendo un problema de recambio más rápido. El porcentaje de cerdas que teníamos de reemplazo de libro, yo digo siempre para que veamos que estamos desactualizados, era un 30-40% y ahora estamos en un 50-55%, ¿no? Esa es la realidad, el costo de producción es más grande, la longevidad de la cerda es más corta, son muchos factores que están interaccionando y que vamos a tener que medir en el modelo que estamos midiendo ahora de bajar la corral y ver si logramos que la cerda tenga mayor longevidad, o sea, más partos a la misma productividad, cosa que no se están logrando ya a más de 4 o 5 partos en el sistema actual. Creo que entramos a una fase de entendimiento, de aprendizaje, con un inventario menor de animales o con un espacio mayor de ocupación. Eso es lo que vamos a tener que reacomodar. Entonces, en ambos sistemas hubo inversión, en ambos sistemas, pero tenemos una gran ventaja ahorita que la cerda es más productiva en menor tiempo. Entonces, la cerda misma nos está dando la bondad de hacerlo. Los nutriólogos nos hicieron alimentos maravillosos y los genetistas un animal maravilloso, pero que tenemos que aprender y sí se va a adaptar en el corral y las modificaciones que tengamos que hacer para tenerlo en ello, ¿no? No es una exigencia a nuestro país todavía tenerlas en corral, eso que quede muy claro. Yo todavía, lo dije, fui adaptada, condicionada, capacitada para llevar a las cerdas a corral, a jaula, perdón, y ahora, después de haber vivido 30 años en ello, me tengo que hacer la idea, a capacitarme y entender que las tengo que pasar a corral nuevamente y entrenar a la gente para hacerlo nuevamente, que sí lo fui entrenada en su momento. Son de las cosas que cuando uno trabaja con gente joven, dice uno, es que tú nunca lo viste. El brote de fiebre porcina clásica te lo tendría que enseñar para que lo puedas. No sé, ahora vamos a tener que enseñar esto. Creo que tenemos una ventaja. Hay muchos médicos de cierta edad en el sistema todavía que sí vivimos eso y que podemos enseñarlo. Creo que lo podemos pasar suavemente. Nadie nos lo está exigiendo todavía. El consumidor de mexicano es muy noble y además no tiene dinero para comprar cosas caras. Y entonces vamos a poder pasar poco a poco, evolucionar a las necesidades que se tenga y no es una exigencia todavía. No exportamos carne a Europa, no nos lo exigen, ya a California sí. Veamos cómo va transitando Estados Unidos porque es nuestro mercado y es nuestro surtidor de materia prima, esa es la realidad y vamos a tener que ir aprendiendo, nada más es un estado todavía, pero sí se prevé en las legislaturas norteamericanas que va a ir pasando a otros estados, ellos mismos están queriendo proteger contra California, en fin, ¿no? Son situaciones que qué bueno que los vemos, qué bueno que los podemos hablar, qué bueno que nos podemos capacitar, pensar y analizar qué es lo que podemos hacer para ir transitando nosotros más suavemente. Los sistemas grandes del país ya están analizando qué van a hacer, obviamente, pero los medianos productores tenemos que reunirnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que escucharnos a través de estos medios para poder transitarlos por estos sistemas eficientemente. Sin duda, retos importantes por venir, doctora, pero como usted bien comenta, yo creo que estamos a tiempo de ir, de ir transitando y viendo cómo evolucionar estos nuevos requerimientos que el mercado internacional, ya no nada más México, sino el internacional, si queremos acceder, nos van a exigir si lo queremos hacer. Así es. Ahora, le agradezco nuevamente su participación, su tiempo, su paciencia y no sé si nos quiere dar un mensaje final. Sí, gracias, Raúl. Decirles que no nos preocupemos, pero sí nos ocupemos en capacitarnos, en ver qué es lo que más nos conviene, no seamos depresivos en sentido de que esto ya no va a ser negocio, son ciclos que hemos vivido y que los vamos a superar. Simplemente yo les pediría a todos que leamos, nos escuchemos, asistan a eventos donde se estén tocando estos temas. Muchos de estos afortunadamente son virtuales, entonces no tienen que hacer un mayor gasto o la inseguridad de salir de su zona, de su casa.
y podemos platicar. Estamos para servirles, estamos aquí, siempre hemos estado y vamos a salir de esta mejor. Cada paso que damos en la porcicultura es para mejorar. Yo estoy convencida y esto no es un muro, es una meta que tenemos que lograrla y ponernos una nueva, cada día es una nueva. Así lo tenemos que ver. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente, y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Que la Ausonia intracelularis no se lleve tus ganancias. Con Porcilis y Leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de Pitcast, el podcast de MSD Salud Animal en México, la ciencia de los animales más sanos.